ahora da más miedo que su papá. Omar da más miedo que Leonel Fernández. Dice un senador del PRM que Omar es más peligroso, que es peor que Leonel. Y estamos hablando del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, quien en una entrevista que se tuviera con Colombia Alcántara en su programa Una Nueva Mañana, el senador señaló que en un eventual enfrentamiento electoral para 2028 en contra de Omar en lugar de Leonel, habría que pelear un poquito más, ¿no? Ahora, esto es un temor genuino a una posible candidatura de Omar, tanto miedo de Omar, o es una estrategia, una argucia, una apuesta a la división en la fuerza del pueblo. Vamos a escuchar la respuesta del senador para que ustedes escuchen bien la intención y el contexto como él lo adorna, lo aborda y da la respuesta, para que analicemos juntos lo que viene, porque en política, señores, no se vayan con el amague. Nunca nos vayamos con el amague, siempre hay algo de trasfondo. Escuchemos al senador. El fenómeno Omar Fernández, ¿cómo lo ves tú que hablas de muchos candidatos jóvenes? Yayo Sanz, tu candidato es un hombre joven. ¿Cómo ves el perfil de Omar Fernández en una contienda al 28 como candidato a vencer, según dicen muchos, para quien represente al PRM? Pues mire, ese muchacho tiene unas cualidades, con 32 años le podemos decir que es una gran figura dentro de la política dominicana, una persona. Yo le digo a Omar, el candidato colombiano. Porque no hay forma que ofenda ni cómo hable. Es una persona educada, una persona que tú no tienes forma de cómo pelear con él. Sin embargo, el muchacho cae bien. Entonces, es una persona muy preparada, que llega a la gente. Y si nosotros vamos a enfrentar a Omar en el 28, tenemos que pelear un poquito más fuerte. Ustedes pudieron escuchar las palabras ahí del senador Franklin Romero, refiriéndose a Omar. Muchas loas, muchos piropos. Ahora bien, yo en política tomo todo con la argucia que los políticos piensan. Y más en la República Dominicana, que los partidos políticos, los líderes ahora en esta etapa, aparentemente, han querido crecer en base a la destrucción de otros partidos políticos. El PLD en base a la destrucción del PRD, el PRM en base a la destrucción del PRD, de luego la Fuerza del Pueblo en base a la destrucción del PLD y el PRM en base a la destrucción del PLD, ¿no? Ahora, aparentemente que el PRM quiere crecer en base a la destrucción de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo? Bueno, si ahí básicamente el candidato seguro de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández y quien le compite, quien puede dividirle ese partido es su hijo Omar, tenemos que colocar la tentativa, la idea, la incepción de que le tenemos más miedo a Omar que a Leonel. Porque así el equipo se lo cree y aseguramos, ¿no?, que salgan los dos proyectos y haya una división en la Fuerza del Pueblo. Yo pienso que por ahí la estrategia que está llevando el PRM. Ahora bien, ¿por qué Franklin suelta eso cuando le preguntan? Porque evidentemente Colombia le hizo la pregunta a sabiendas de que Franklin Romero evidentemente está apoyando a Yayo Sanz Lobatón del PRM, que sería un rostro nuevo, que sería un rostro joven, en comparación con lo que tenemos habitualmente en todo el esquema, el ecosistema político, ¿no? Yayo no es de la generación de Danilo, de Leonel, de Hipólito. Dice, bueno, una nueva generación es Yayo, una nueva generación es Omar, una nueva generación Carolina, ¿verdad? Los nuevos en el PLD, una nueva generación serían nuevos, sería Abel, es una nueva generación. ¿Cuál es la táctica aquí? ¿Y qué es lo que yo veo? Bueno, yo no quiero con esto darle advertencia a la Fuerza del Pueblo, allá a la Fuerza del Pueblo, ni dañar la estrategia al PRM, partido de gobierno, sino develar cuál es la agenda que está llevando el partido de gobierno. Estamos hablando de que el senador Franklin Romero, que fue uno de los senadores más votados por el PRM, está llevando una agenda política electoral y estamos apenas en 2025. Vemos todos los aspirantes presidenciales del PRM tirados a la calle con la nómina pública, y no lo digo yo, estamos hablando de figuras con más peso, evidentemente, que yo en esta sociedad, que señalan, por ejemplo,
que David Collado está utilizando los recursos del Ministerio de Turismo para su campaña personal. Y lo denuncian Minutabares. Y vemos a Carolina Mejía, donde está utilizando, y eso se ha evidenciado hasta en las redes sociales, vehículos del ayuntamiento para transportar propaganda política de su campaña. No solamente de la campaña de ahora presidencial, sino inclusive de la campaña a la alcaldía, que ella hizo el logo ese de amor por Santo Domingo, ahora tiene amor por todas las provincias, y la vemos en todas las provincias mientras ha abandonado la capital. Entonces, sí, la estrategia es vender en la fuerza del pueblo, que Omar es a quien tienen temor para que se divida la fuerza del pueblo, porque ya dividieron al PLD, destruyeron al PLD. ¿Qué es lo que está buscando el PRM? Bueno, simple, lo que yo les he advertido a ustedes. Y por eso pienso que esa estrategia que está ejecutando ahí Franklin Romero, muy bien ejecutada, no es de él, no fue que él le nació decir esas cosas bonitas ahí de Omar, sino que esto responde a una estrategia mayor, que es parte de una táctica que está atado a una estrategia que se inicializó oficialmente en 2020 cuando el presidente Abinader ganó las elecciones, pero que se venía orquestando desde antes. Y es que Luis Abinader y su equipo político y su equipo económico quieren construir un nuevo orden nacional. Empezaron con lo económico, el gobierno se llenó de popis, de empresarios que se metieron a políticos, no solamente a controlar la nómina pública, a controlar el presupuesto nacional, como ya se ha desvelado en muchas ocasiones, sino también a dirigir a cuáles son los políticos, entre comillas, que son productos de esos mismos ricos, que van a estar ahí liderando. Y ahora, para colmo, entonces también quiere decidir el presidente Abinader desde el gobierno del PRM cuáles son los candidatos que va a presentar cada uno de los partidos de oposición. Ya vimos la injerencia en el PLD, vimos el acercamiento y el acuerdo que tiene el presidente Abinader con el mismo Abel Martínez en el PLD, para nadie es un secreto, como lo tuvo con Leonel Fernández, que ahora apunta a la división de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, metiendo a su hijo en la cola, metiendo a Omar, diciéndole, bueno, tenemos más miedo a Omar. El cuco es Omar, el mejor Omar. Porque independientemente de los números, yo creo que usted entienda que en la Fuerza del Pueblo es evidente que quien tiene la candidatura hoy por hoy en las manos es Leonel. No nos llamemos engaño. Leonel es el candidato a la Fuerza del Pueblo. Mientras vida tenga, el candidato es Leonel Fernández. Si el equipo de Omar, que quiere que Omar sea el candidato, el que está acercando a Omar, entiende que la mejor apuesta es Omar, y así lo admite el gobierno, demostrando temor y se van con el amague, entonces la división interna, la guerra interna en la Fuerza del Pueblo sería inminente en ese sentido. Algo también impensable porque el equipo de Leonel, tanto en el PLD como ahora en la Fuerza del Pueblo, ha sido hegemónicamente cauto con eso y siempre ha entendido que su figura y su candidato y su mejor arma es Leonel Fernández, mientras respire. Presentarle ahora a esa gente que Omar va a ser el candidato sería un problema mayúsculo, y eso lo sabe el PRM, está apostando a eso, y por eso presenta a Omar como un peligro inminente, como el temor más grande que pudiera pasar. Y ahora van a empezar, ustedes lo verán, otros comentaristas a hablar, bueno, para muestra un botón, miren lo que pasó en la capital. Ya Omar le ganó a Luis. Ya le ganó a Luis. Porque si Luis salió con todo, que nada más le faltó aparecer en la boleta él, y Omar le ganó. Es la misma medicina para el 2028. Si Omar está en la boleta presidencial y Luis no, aunque lleve a Luis a quien quiera llevar como delfín. Esa va a ser la narrativa para causar el conflicto interno en la Fuerza del Pueblo. Si el PLD se dejó meter ese foul de esa división, ¿no? Y no ha podido de alguna manera sortear eso, ha seguido con las dificultades, que se le infeste eso a la Fuerza del Pueblo es una parte estratégica, ¿no?, para asegurar la permanencia en el poder del partido de gobierno PRM. Y Luis Abinader ha estado ejecutando este plan majestuosamente, ¿no?, diría yo, de una manera magistral, desde por allá 2018 planificando y 2020 cuando empezó a ejecutarlo. Los fallos que ha tenido es porque sus gentes más cercanas
y de más confianza no son los actores políticos, sino empresariales, los popos y los amiguitos, que no son políticos y cometen errores tácticos de política, de relación política, y se le ve el refajo y por eso se ha desvelado muchas cosas públicamente. Pero ahora vamos a ver si la Fuerza del Pueblo se va con el amague y se arma el titingo dentro de la Fuerza del Pueblo, que esto favorecería enormemente al partido de gobierno e iría indefectiblemente en contra de la oposición, no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino también del Partido de la Liberación Dominicana. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.